Entonces, estamos en una sociedad donde a nivel mundial los riesgos van siendo trasladados de los estados que cada vez se quieren hacer menos responsables porque se adelgazan más, hacia y de las empresas también, que cada vez por la competencia mundial, por muchas razones, por la disputa por los mercados, quieren tener menos responsabilidades laborales, quieren tener menos riesgos y por lo tanto para poder sobrevivir, y por lo tanto todos estos riesgos se han ido trasladando a las personas, a los sujetos, a las familias. Y entonces las familias y las personas tenemos que resolver a nivel personal muchas de las contradicciones sistémicas, es decir, mucho de lo que la economía, de lo que el Estado, de lo que las empresas no resuelven, se lo dejamos a cada persona, y esto se vuelve una carga muy pesada y genera muchísimas rupturas y también genera muchas violencias, ¿no? Entonces estamos en una sociedad de consumo donde las desigualdades se han profundizado por un lado, donde la presión al consumo es muy fuerte, donde hay una gran distancia entre lo que se nos propone, que es el consumo máximo total, y por otro lado decía, esta precarización del trabajo hace que cada vez los sujetos tengan menos condiciones para consumir. Y entonces estamos en una paradoja, en una especie de esquizofrenia. Por un lado el mercado cada vez nos dice que hay que consumir más y más, y por otro lado la gente tiene menos posibilidades. Y esto es muy violento. Me decía por ahí una chica en una ocasión, que dice, es que voy a las tiendas y me da mucho coraje, dice, siento un gran resentimiento porque no puedo comprar nada. Pero es que el modelo de persona exitosa, de los mensajes que continuamente lanzamos a los jóvenes, es que el tener éxito está asociado a lo económico, al triunfo económico. Incluso a los que presentamos como triunfadores son aquellos que han hecho una empresa, que les ha ido bien económicamente. Entonces esto genera muchísima violencia porque los fines que proponemos están totalmente disociados de los medios que la sociedad concede para lograrlos, ¿no? Ese discurso y esta práctica de la competencia y de la calidad total, parece como que exacerbamos la competencia de tal manera que solo unos cuantos pueden ser triunfadores, y esto también va generando muchísimos resentimientos porque vamos dejando mucha gente fuera. Y la competencia es buena en cierto nivel, pero también llevada al límite como premisa permanente de vida, genera también muchísima violencia, ¿no? Se nos exige, pues, o les exigimos ser exitosos, entre comillas, ¿verdad? En contextos y en condiciones muy adversas, es decir, nuestros jóvenes cada vez creen menos en esto, ¿verdad? Y esto pues es peligroso porque esto abre la puerta, o ha ido abriendo la puerta a que cada vez más jóvenes vayan como perdiendo esta ética del trabajo y se coloquen en una posición donde resulta más atractivo, o cada vez va resultando más atractivo, vincularse a situaciones de ganar dinero fácil, a una costa de riesgos mayores, de involucrarse pues con la delincuencia y todas estas situaciones en donde, pues como me decía por ahí un muchacho de un barrio ahí en Ciudad Juárez, pues lo que voy a ganar en una semana lo robo en 10 minutos, ¿verdad? Y ante un deterioro tan brutal del trabajo y de los salarios, como que lo otro toma más peso, ¿verdad? Si avanzamos por el otro sentido de redignificar el trabajo, de revalorar el trabajo, de revalorar el esfuerzo, y eso también lo podemos trabajar mucho desde las escuelas, creo que vamos bajando la posibilidad o disminuyendo o cambiando la condición en la cual los jóvenes se enfrentan pues a la vida, ¿no? Entonces estamos ante la exclusión produce violencia, ¿no? Y entonces la exclusión es la separación o la negación de posibilidades de acceso, del acceso a derechos, a oportunidades que otros sí tienen, ¿verdad? Y entonces la exclusión se convierte en una generadora de violencia. La exclusión tiene diferentes dimensiones. Un componente es la económica, no es solo la económica, ahorita vamos a ver las diferentes, pero la exclusión es muy violenta, es decir, tenemos sectores de la población y toda esta profundización de las desigualdades que se ha dado en nuestro país, creo que es la base para mucha de la violencia que se está viviendo. Es decir, este
esta brecha que se va abriendo cada vez mayor entre ricos y pobres, entre quienes acceden a los códigos culturales para participar en el mundo y muchos de nuestros jóvenes que cada vez van quedando en condiciones de más exclusión y de las familias, ¿verdad? Esto produce mucha violencia, ¿verdad? La exclusión es un proceso vital, es decir, no es un proceso que acontece una sola vez, sino que es un proceso que va empujando cada vez más a alguien y que se va viviendo también en el tiempo y en la trayectoria de vida de las personas y de las familias, de las comunidades, ¿verdad? La exclusión tiene diferentes dimensiones, tiene una dimensión económica que está ligada con la pobreza, con la marginación, ¿verdad? Tiene también una dimensión cultural, es decir, que tiene que ver esta dimensión con ser marginado, ser excluido en términos culturales, y también a partir de ahí se construye la desviación, es decir, la desviación social, las conductas que en psicología social se llaman como, se describen como desviación social, que tiene que ver muchas de estas conductas violentas, agresivas, de vinculación, incluso a veces ya a otros niveles, ¿verdad? Las llamamos, tienen que ver con todos esos procesos culturales en donde el mensaje que lanzamos al otro es que no vale, es que no importa, es que es un don nadie, que es alguien finalmente irrelevante para el conjunto de la sociedad, ¿verdad? La exclusión también tiene una dimensión política que tiene que ver con la ciudadanía, de quienes se sienten o nos sentimos sujetos de derechos, de quienes nos sentimos parte de la sociedad, parte de las decisiones, de quienes realmente acceden o no acceden a las decisiones que se toman en todos los ámbitos, ¿verdad? De qué tanto nuestra democracia va siendo una democracia más participativa o va siendo una democracia más excluyente, cuyas decisiones se van concentrando en unas cuantas manos, ¿verdad? Y también la exclusión tiene una dimensión social, es decir, hay una dimensión de aislamiento, de segregación. Y tenemos muchas experiencias hoy de cómo muchos grupos sociales, pero también de muchos grupos de jóvenes que viven muy aislados. La semana pasada, en un programa que tenemos ahí en la organización, Casa Promoción Juvenil, que tenemos varios centros ahí en Ciudad Juárez, me tocó visitar unos jóvenes, uno de ellos que vivía totalmente marginado, que no sale para nada, vivía en un cuartito de cartón, y bueno, platicando con él, me decía una señora dice, yo pensé que no era normal, dice, porque viven, o sea, totalmente aislados del resto. Obviamente esto pues nos habla de niveles de exclusión y de segregación, donde estos jóvenes son estigmatizados por el resto de la comunidad, que los ve con miedo, que los ve con temor, pero lo que a su vez genera mucho más aislamiento de ellos, ¿verdad? Entonces todas estas dimensiones de alguna manera se entrelazan, se mezclan, ¿verdad? Y producen, se complementan. Un tipo de exclusión nos lleva a otra, un tipo de exclusión refuerza la otra, ¿verdad? Y entonces vamos generando procesos de vida donde las trayectorias de vida de las personas, de los jóvenes, se van construyendo en una lógica de muchísimo resentimiento social. Y creo que esa es la base el ingrediente principal de la violencia, ¿no? Entonces, poniéndolo en un esquema como un semáforo, lo ponía yo en el sentido de si partimos de abajo hacia arriba, donde podemos concebir una zona de integración social, es decir, también en las columnas la primera columna tiene que ver con el trabajo, que esto que les decía del trabajo como condición de la integración social, que tiene... La segunda columna tiene que ver con el tipo de relaciones sociales y la tercera con el sentido de la vida, que creo que son tres dimensiones que están fuertemente relacionadas con la inclusión social o con la exclusión. En una zona de integración podríamos considerar en la franja verde a las personas que tienen un trabajo estable, es decir, un trabajo que les permite construir una vida con tranquilidad, un proyecto de vida de futuro, es decir, que pueden prever, que pueden planear, que pueden concebir su vida pues de cara al futuro, ¿verdad? Con un trabajo estable, en condiciones también salariales adecuadas, ¿verdad?
En el segundo podríamos ver a personas, ahí mismo en la segunda columna, en la zona de integración, personas que tienen relaciones sólidas, vínculos afectivos fuertes, y bueno, todo esto también les permite construir un sentido de la vida, que es la tercera columna, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver tres elementos, tres dimensiones que permiten hablar de una condición de integración social. En la franja amarilla la ponía como amarillo precisamente como creo que a veces muchos de nuestros jóvenes en las escuelas se encuentran en esta, donde hay una condición de trabajo precario de ellos mismos o de sus padres, es decir, donde por cualquier vientecito los tumba, donde cualquier condición, cualquier evento que pasa en la situación de las familias a veces hace que se salgan de la escuela por muchos motivos, es decir, donde se está en una condición de vulnerabilidad, en donde a veces un evento, a veces hasta lo más anecdótico que o más circunstancial, desencadena otras situaciones, ¿verdad? Y creo que a veces sectores muy amplios de nuestros jóvenes están en esta condición, ¿no? Donde hay un trabajo precario, sin seguridad, sin futuro, donde no se puede prever nada, y entonces también su propio proyecto de vida está muy limitado en ese sentido por eso, ¿verdad? Donde hay relaciones muy inestables a veces en las propias familias y en los vínculos de ellos, ¿verdad? Vemos como la partida a veces de los padres, o incluso no solo del padre, sino de la madre, las migraciones, muchas de estas hacen que las relaciones también sean muy inestables, o la misma condición de los sujetos, el alcohol, muchas otras condiciones hacen que las relaciones sean muy inestables, y esto produce un sentido de la vida frágil, que esta zona la podríamos considerar. Y por último, en la zona ya roja, que podríamos decir, ¿verdad? O que para hacerla más visible o más evidente la ponía aquí como roja, encontramos una situación de exclusión laboral, ¿verdad? Exclusión laboral, lo que a su vez produce un aislamiento social. Es decir, la mayor parte del tiempo se invierte en buscar trabajo, en sobrevivir, lo que va haciendo también generar condiciones de más aislamiento, y también esto llega a un estado donde se produce un sentimiento de insignificancia vital. Es decir, donde las condiciones sociales se interiorizan y se hacen persona, se hacen psicología, se hacen vida en los cuerpos, en las mentes de las personas, y entonces se introyecta un sentido de la vida de ser alguien que no vale, que no cuenta, que no es importante para nadie, que si está o no está, no nos importa. Y bueno, creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces podemos estar lanzando muchos de estos mensajes que ya de por sí la sociedad lanza a nuestros jóvenes y a nuestra gente, pero que también a veces nosotros los podemos lanzar si decimos, no me importa si se van tantos alumnos, aquí donde la persona introyecta o va generando esta condición de insignificancia vital, de ser un don nadie o un doña nadie que a nadie importa, ¿no? Entonces, en esa zona de exclusión podríamos encontrar condiciones que pueden ser revertidas, es decir, nosotros podríamos trabajar o contribuir en mucho, y creo que esa es la apuesta del Constrúyete, a pasar digamos, en el caso del rojo, ¿verdad?, al amarillo o al verde, o sea, porque son procesos de vida que se van generando y que también pueden ser cambiados, o sea, que también pueden ser transformados, que también podemos fortalecer muchísimo el sentido de la vida de nuestros jóvenes, su inclusión social, los vínculos. La escuela es un lugar muy importante, y más por la etapa en la que nos toca acompañar a nosotros. En la secundaria y en la prepa creo que si algo son importantes son los amigos, son los vínculos, son los afectos, y entonces si la escuela se vuelve un ambiente mucho más agradable en este sentido, mucho más afectuoso, mucho más cálido para nuestros jóvenes, creo que podemos contribuir muchísimo en la transformación de sus condiciones, y podemos fortalecer muchísimo una condición de mucho mayor inclusión social, ¿no?